Murió en Barranquilla una de las leyendas de la televisión colombiana. Alfonso Lizarazo, creador y director durante décadas de Sábados Felices, el programa más antiguo de nuestra pantalla, falleció esta tarde en Barranquilla. Para su familia, nuestro abrazo y nuestra solidaridad desde Canal Caracol. El programa de hoy, como siempre, tiene grandes artistas. Hablar del humor en Colombia es hablar de Alfonso Lizarazo, el hombre que hace más de 5 décadas les abrió las puertas a miles de comediantes y convirtió las noches de los sábados en una tradición para millones de familias colombianas. Bien, señoras y señores, nosotros siempre queremos que ustedes los sábados a esta hora pasen contentos. En 1972 creó Sábados Felices, el programa de humor más longevo de la televisión colombiana. Con su carisma y cercanía acompañó durante más de 25 años a los televidentes y descubrió decenas de artistas que hoy hacen parte de la historia del entretenimiento nacional. Señores, aquí estamos en los Cuentachistes. Pero su legado fue mucho más allá de la pantalla. Desde la radio impulsó la nueva ola colombiana y con la campaña Lleva una escuelita en tu corazón, contribuyó a la construcción de cerca de 287 escuelas en distintas regiones del país, demostrando que la solidaridad también puede ser protagonista. Y a las 155 escuelitas dentro de la campaña del Lleva una escuelita en tu corazón. La última aparición de Alfonso Lizarazo en Sábados Felices fue en 2023, cuando el programa de Caracol Televisión celebró 50 años. Ahí le rindieron un sentido homenaje. Alejado de la vida pública, se radicó en Barranquilla. Con su partida a los 85 años, confirmada por su hija, su nombre permanecerá en la memoria de los colombianos como el hombre que hizo reír a todo un país y dejó un legado que trasciende la televisión. Adiós, querido Alfonso Lizarazo. El Hotel Intercontinental de Cali será el epicentro de reuniones bilaterales entre las delegaciones internacionales y el nuevo gobierno colombiano. Allí llegarán 30 delegados para la posesión del viernes. Nicole Buitrago, ¿cómo avanza la llegada de los invitados y qué nombramientos hizo hoy el presidente electo? Buenas noches. En medio de este Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, hubo 2 nuevos nombramientos. El presidente electo ha anunciado que reintegrará a 2 personas muy importantes a la Policía Nacional. Se trata de quien será el nuevo director general de esta institución, el general Jesús Alejandro Barrera Peña, y lo mismo hará quien ejercerá en la subdirección, el general Norberto Mujica Jaime. 2 personas que se reintegran, ha dicho el presidente electo, precisamente por su experiencia en varias áreas, específicamente en la investigación criminal frente a estas estructuras, la seguridad rural y la lucha contra el narcotráfico. En medio de estos 2 nuevos nombramientos, hay que decir que aquí en la ciudad de Cali avanza a toda marcha esta preparación para recibir a estas delegaciones internacionales, a los 12 jefes de Estado que estarán en la ceremonia de posesión. Aquí el perfil del nuevo director de la Policía Nacional. El nuevo director de la policía es el experimentado general en retiro Alejandro Barrera, quien regresa luego de ser retirado en el 2022 a inicios del gobierno de Gustavo Petro, tras estar 35 años en la institución y cuando era director de Carabineros y Seguridad Rural. El general Barrera, administrador de empresas y especializado en seguridad y gerencia de recursos humanos, ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá en enero de 1988. Estuvo en el Departamento de Policía Cesar, en el bloque de búsqueda contra el cartel de Cali, en la DIJÍN e Interpol y en la Dirección de Inteligencia, donde recibió reconocimientos de las agencias internacionales de inteligencia, especialmente británicas y de Estados Unidos, por la lucha contra el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera de la Policía para que sea nuestro próximo director general de la Policía Nacional, y haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector. Estos 2 generales retirados serán reintegrados al servicio para que respectivamente sean el director y el subdirector general de la Policía Nacional. Y hago un tercer anuncio: la Subdirección General de la Policía tendrá sede permanente en Barranquilla. El nuevo subdirector de la policía, el general Norberto Mujica, también lo retiraron en el año 2022 y también estuvo 35 años en la policía. Es administrador policial,
administrador de empresas y abogado. Gran parte de su carrera la desarrolló en inteligencia con el general Barrera, con quien participó en operaciones como la de Alfonso Cano, entonces jefe de las FARC, la captura de alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, y la captura de los terroristas que atacaron la Escuela General Santander, donde murieron 22 cadetes en enero de 2019, cometido por el ELN. También regresa a la policía el general Ricardo Alarcón, quien también estuvo cerca de 35 años en la institución, donde fue comandante de los grupos de operaciones especiales, director de la Policía Antinarcóticos y comandante de la policía en Barranquilla. Finalizó precisamente en Barranquilla la cumbre de seguridad liderada por el presidente electo Abelardo Vélez Priella junto a los alcaldes del país. Hablaron de la estrategia de seguridad para los próximos 4 años. Margarita Ariza, usted tiene los detalles. Se trata de un bloque de seguridad urbana que se implementará, ha dicho el mandatario electo de los colombianos, a partir del mismo 7 de agosto a las 4 de la tarde. Una medida que se adoptará para enfrentar los delitos de alto impacto y que se tomó precisamente en esa cumbre con la participación de más de 9 alcaldes del país en el pabellón de cristal del Gran Malecón del Río Magdalena. Se trata de unos bloques de seguridad urbana, pero va también atado con la seguridad en las regiones, con la seguridad rural, porque tenemos un plan perfectamente diseñado en cabeza del ministro de Defensa designado, el general Mora, que vamos a ejecutar con los mandatarios seccionales y dándole a nuestra fuerza pública el apoyo que requiere. Dio el presidente electo nuevamente un ultimátum a los delincuentes para que se entreguen. Aseguró que no solamente los perseguirá a ellos, sino también a quienes manejan sus finanzas y a quienes dan las órdenes tras bambalinas. Fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad 27 exintegrantes del secretariado de las FARC a los que la justicia transicional les atribuye responsabilidad en atentados como el del Club El Nogal, la toma de Mitú, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual y el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Desde la clínica del Country al norte de Bogotá tenemos que confirmar el lamentable fallecimiento del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Estos son algunos de los atentados y crímenes más graves cometidos por las FARC y por los que hoy la JEP les imputó a 27 comparecientes que pertenecieron al secretariado y al Estado Mayor de ese grupo ilegal. Entre ellas, su último jefe, Rodrigo Londoño. Para la JEP se trata de una decisión histórica. Y yo diría, son las víctimas de la Colombia profunda, las víctimas más olvidadas, las víctimas que no habían accedido a la justicia. Pero no solo fueron las tomas de Mitú y Miraflores, el crimen de Álvaro Gómez, que ante la JEP se atribuyó a ese grupo, y el atentado al Club El Nogal. También fueron acusados por masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia sexual, todos cometidos por integrantes de los bloques Oriental y el Sur, con influencia en casi la mitad del país. Estamos hablando de que estos dos grandes bloques de las FARC básicamente operaban en 15 departamentos. Es decir, estamos hablando de casi la mitad de Colombia. O sea, este auto es la mitad de Colombia. Uno de los episodios que destacó la magistrada fue el ataque a Mitú, capital del Baupés, uno de los más duros y extensos que se dieron en el país. Estaban dotados de rockets artesanales, fusiles y otras armas compradas en el mercado negro. En el desarrollo de las hostilidades, lograron destruir estaciones de policía, bases militares, patrullas y atacaron convoys del Ejército Nacional. Se tomaron y arrasaron los centros poblados de municipios enteros, como sucedió notablemente en noviembre de 1998 con Mitú, la capital del Baupés. Un ataque que duró cerca de 72 horas y dejó un saldo de 56 muertos y un pueblo hecho escombros. Además de Rodrigo Londoño, también fueron imputados Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada. Ahora, los 27 comparecientes deberán decidir si aceptan o no los cargos formulados por la JEP. Si los reconocen, tendrán que comparecer en una audiencia pública para admitir su responsabilidad ante las víctimas, la justicia y todo el país. Otras 3 noticias judiciales marcaron la agenda informativa de este martes. Tatiana Sanabria nos amplía.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Empecemos con la captura del presunto feminicidio de la joven Laura Valeria Lozano. Recordemos que este hecho generó debate porque un juez inicialmente lo dejó en libertad porque no lo consideraba un peligro para la sociedad. Esta recaptura se da en medio de una decisión por parte de otra juez. Así las cosas, se espera que en las próximas horas sea legalizada esta captura. La segunda noticia judicial tiene que ver con María Camila Potosí, porque la Fiscalía informó que le imputará a 4 de las 5 personas judicializadas el delito de homicidio. Esto después de que Medicina Legal confirmara que los restos hallados en zona boscosa de Cali corresponden a la bebé que le fue extraída de su vientre. Y la tercera noticia judicial tiene que ver con la captura de 13 personas que presuntamente integran una red de corrupción en torno al desfalco de las regalías de nuestro país. La cifra, según la Fiscalía, asciende los 3 billones de pesos. Se espera que en las próximas horas sean presentados ante un juez con función de control de garantías. Tatiana Sanabria, última edición. En Puracé, Cauca, las autoridades iniciaron la instalación de albergues ante una eventual orden de evacuación por la actividad del volcán Puracé. Fernando Rojas nos reporta desde Popayán. Las comunidades del municipio de Puracé, Cauca, siguen viendo cómo sus animales y cultivos se ven afectados por la caída de ceniza del volcán Puracé. La gran cantidad de ceniza expulsada por el volcán y que generó la declaratoria de alerta naranja está cayendo sobre los pastos, los cultivos, los animales y también sobre el agua. La administración municipal de Puracé en las últimas horas declaró la calamidad pública. Hacer un estudio financiero de los recursos que tenemos disponibles para ser dirigidos directamente a la atención de esta calamidad y de las manos de las comunidades y del resto de instituciones construir el plan de acción específico, que sería la forma directa de nosotros poder atender la calamidad pública. La imagen del día es la del futbolista español Lamine Yamal, quien se encuentra en Cartagena. El jugador fue visto en el centro histórico de la ciudad, cerca de la Catedral Santa Catalina de Alejandría, donde despertó el interés de residentes y turistas. Noticias Caracol conoció que el campeón del mundo también fue visto en las Islas del Rosario durante su estadía y permanecerá en la ciudad hasta el miércoles 5 de agosto, disfrutando de algunos de los principales atractivos turísticos de la capital de Bolívar. También se vio por las calles de la Heroica al arquero mexicano Guillermo Memo Ochoa. En Noticias del Mundo, Estados Unidos revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington en un nuevo impasse entre ambas naciones. Según una fuente del Departamento de Estado consultada por AFP, Washington revocó la visa de la embajadora María Luisa Ribeiro Viotti, medida que podría ser revertida si el nominado por Trump para ocupar la embajada en Brasilia, el republicano Daniel Pérez, obtiene el beneplácito del país suramericano. Y aquí verán una imagen insólita, la de un dron que persiguió a un vendedor en las calles de Jersón, en Ucrania, y que muestra la zozobra de la vida en medio de la guerra. Totalmente expuesto, un vendedor de verduras literalmente corrió para resguardar su vida. La amenaza, un dron ruso que lo seguía mientras él daba vueltas alrededor de su van. Mi esposa empezó a correr y el dron comenzó a ir hacia nosotros. El carro estaba justo ahí. Yo intentaba mostrárselo como diciendo, mira, son solo verduras, aquí no hay nada. Pero a pesar de intentar persuadir a los operarios del aparato de que él no era una amenaza militar, este no se detenía. Mi mujer gritaba, ¿a dónde corro? ¿Pero a dónde se supone que vas a correr? Es un lugar abierto. Yuri, de 52 años, quien hoy tiene en su piel las heridas de metralla por la explosión del dron, se dedica a la agricultura y vende sus productos en Jersón. Lo más insólito es que dice que esta no es la primera vez que le ocurre. En realidad, esta es la segunda vez que sucede. La primera iba conduciendo hacia casa de mi suegra. El impacto fue en el techo. Aquella vez logramos escapar y nadie resultó herido, pero ahora no disponemos de otro vehículo para trabajar. El gobierno ucraniano señaló a Rusia de adelantar una campaña deliberada para intimidar a la población civil y exigió una condena internacional.
En La Guaira, en plena zona de desastre por los sismos en Venezuela, una maestra convirtió una carpa en un aula de clases. Ella no solo lo perdió todo, sino que libra una batalla contra el cáncer, pero su vocación la impulsa a sobreponerse y servir. Estas carpas azules, donde se refugian sobrevivientes del terremoto, se han ido transformando en una pequeña escuela, donde 45 niños que lo perdieron todo tras el doble sismo reciben clases todas las mañanas. En pupitres de colores estos niños pintan, escriben, suman y restan. También aprenden valores de una maestra muy especial, con más de 20 años de experiencia. Al principio venían poquito, pero ahora vienen mucho. Y no solamente de aquí del campamento, vienen de afuera del campamento. Y no le puedo decir que no. Jazmín Urimares Ramírez Blanco pertenecía a la escuela Cruz Felipe Iriarte, ubicada en La Guaira, que al igual que su hogar también se derrumbó por completo. Pero lejos de dejarse vencer, decidió canalizar el proceso en un acto de entrega y enseñanza para niños del campamento César Nieves de Catialamar. La educación no tiene ni precio, ni color, ni estatus social. Jazmín Urimares no perdió la vida, tampoco las ganas de luchar contra el cáncer que padece. Lamenta la muerte de su médico tratante en los terremotos, pero asegura que tiene fe y que pronto podrá continuar su tratamiento para vencer la enfermedad. Esta maestra asegura que necesita más voluntarios para dar respuesta a muchos niños que quieren aprender en estas aulas improvisadas. Así terminamos última edición de Noticias Caracol. Mañana los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Que descanse.